cámara para evitar que tengamos algún problema con la señal, pero voy a seguir exponiendo y hacia el final, pues como bien dice Angeline, intentaré responder las consultas, las dudas, los comentarios que ustedes vayan indicándolas a través del chat. Pero por favor, siéntase con total tranquilidad de hacerlas, pero que van a ser atendidas recién al final de la exposición. Listo, muchísimas gracias. Sin mayor preámbulo, pues voy a comenzar. ¿Por qué es importante gestionar las finanzas en tiempos de crisis? Pues lo primero que debemos hacer es contextualizar la crisis, ¿verdad? Y aquí hay un aspecto relevante que tenemos que tener en mente, ¿no? La actual crisis que estamos atravesando producto del COVID-19 es una crisis tan drástica que no habíamos tenido en los últimos 90 años. ¿Sí? Recién en la Gran Depresión o la Segunda Guerra Mundial hemos tenido estas caídas respecto al retroceso o al impacto en la economía mundial. Ni siquiera las crisis del petróleo o la crisis financiera global que hubo en el 2008, 2009, 2010, ninguna de esas crisis pues afectaron tan drásticamente como lo está haciendo hoy la pandemia del COVID. Esto hace que sea necesario pues que prestemos especial atención a cómo es que finalmente vamos a manejar esta crisis y cómo es que vamos a salir, tanto como empresas como en el caso de la vida personal, ¿no? Cómo es que vamos a desarrollarnos en un contexto como el actual. Uno de los indicadores que se ha venido... Señorita Marita, sí. Discúlpeme, no se ve la pantalla de su diapositiva. Perdón. Un minuto. Por favor. Sí. Ya está, ahora sí. ¿Verdad? Sí, ahora sí. Listo. Bueno. Como les decía, y ustedes lo pueden ahora sí ver en el gráfico, pues la economía mundial se ha visto afectada drásticamente. Y este impacto es tan fuerte como aquel que hemos tenido en la Segunda Guerra Mundial o incluso más atrás en la Gran Depresión. Las recientes crisis pues han sido crisis muy focalizadas que no han impactado a la economía global de manera integral, sino de manera específica o parcial, con mayor o menor énfasis en determinados mercados, ¿no? Esta situación hace que las previsiones respecto de lo que vaya a suceder en los próximos años, ¿no? Impacten no solamente en los mercados, sino también en las personas, ¿no? En el desarrollo del capital humano. Se prevé, según estudios de algunas multilaterales, pues que el crecimiento para este año podrá llegar hasta un 4%. Más adelante les voy a presentar algunas previsiones en los escenarios optimistas y en aquellos pesimistas, pues hasta dónde se podría llegar. Una de las variables que se monitorea para ver cómo es que se está logrando salir de este periodo de crisis, pues es justamente el número de casos diarios de la pandemia. Y lo que se ha venido evidenciando es que si bien las economías más desarrolladas están logrando controlar de alguna medida este nivel de ocurrencia de nuevos casos, pues lo cierto es que han habido muchas nuevas olas, ¿no? Muchos nuevos contagios que han hecho retroceder este crecimiento que se ha venido desarrollando. El posible escenario del crecimiento mundial pues ha venido siendo ajustado, ¿no? Y sobre todo, con mayor énfasis en los mercados o en las economías de desarrollo, ¿no? A nivel mundial, lo que se esperaba que iba a crecer en 2021, 2022, pues obviamente se ha contraído, pero ese impacto, sobre todo en economías en vías de desarrollo, pues es aún mucho más drástico, ¿no? Existen diferencias respecto a este impacto, a lo que se tenía previsto antes de la pandemia
y lo que obviamente se está evidenciando ex post. ¿Por qué? Porque la velocidad de recuperación en los diferentes grupos de países, pues no es igual, ¿no? Y obviamente los países más desarrollados, pues lograrán tener un dinamismo mayor, y nosotros, aquellos países que estamos en estos mercados emergentes o economías en desarrollo, pues vamos a tener el panorama un poco más complejo, ¿no? Si bien es cierto, durante este periodo de crisis, lo que ha venido sucediendo es que los gobiernos pues, han tenido la necesidad de intervenir en los mercados y de generar apoyo a los aspectos sociales, a los aspectos económicos, para poder de alguna manera mitigar este impacto negativo en las economías. Sin embargo, en esta primera etapa, aquellas economías, aquellos gobiernos que tenían recursos, pues los han venido usando, como es el caso del Perú, pero tiene un límite, ¿verdad? No es que de manera indefinida el Estado pueda seguir haciendo uso de esos recursos, porque ya comienza también a afectar la balanza o las finanzas fiscales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En algún momento, pues el Estado comenzará, o el gobierno comenzará a tomar deuda, y eso en algún punto puede comenzar a generar un mayor riesgo de un incumplimiento de los pagos si es que la economía local no logra volver a tener el dinamismo que se espera, ¿no? Entonces, sí, es cierto, el gobierno hoy ha intervenido y ha buscado formas para poder mitigar estos efectos, pero esto no va a ser indefinido porque los recursos del Estado son limitados, ¿no? Y al ser limitados, pues van a tener que ser complementados con otros tipos de financiamiento, como es el caso de deuda externa, que también tiene sus restricciones, ¿no? No es que de manera ilimitada los países también puedan acceder a indefinidos montos de deuda, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer las economías? Pues las economías no solamente tienen que lidiar con lo que es el corto plazo de manera inmediata, tienen que mirar un poco más allá y hacer reformas institucionales, ¿no? Es generar todo un aparato institucional que permita que más adelante se puedan sobrellevar otras crisis que seguramente van a ocurrir, ¿no? Entonces, es necesario generar reformas estructurales para mitigar este daño en el largo plazo, ¿no? Es más, dado que la pandemia está afectando de manera tan drástica a la economía y al capital humano, como les mencionaba, pues a futuro eso va a pasar alguna factura, ¿no? Entonces es importante que hoy se tenga en consideración que las medidas que se vayan a adoptar, sobre todo en un contexto como en el que nos encontramos nosotros, que son las elecciones, pues obviamente las políticas o la gestión que se vaya a manejar, pues tiene que tener en cuenta esto, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder en el largo plazo? ¿Cuáles son las pautas que ha dado el Banco Mundial? El Banco Mundial es una entidad multilateral, ¿no? Que trata también de ver la forma, los mecanismos para ayudar a los gobiernos, en general a nivel global. Y lo que ha establecido el Banco Mundial para responder a la crisis que ha sido provocada por el COVID, pues es enfocarse en estos 4 aspectos relevantes. Primero, obviamente, lo más importante es preservar las vidas, ¿no? Y por lo tanto, lo que se busca es mecanismos que ayuden, que gestionen el tema de la salud pública, ¿no? El tema de la reestructuración de los sectores o los sistemas de salud que tienen los países, los sistemas de salud que estén mirando hacia cómo gestionar de mejor manera la pandemia, ¿no? Entonces, como primera arista es salvar las vidas. Lo siguiente, que también es sumamente importante, es proteger a los pobres, a los vulnerables, ¿no? Y aquí, ¿por qué? Porque claro, una vez que la crisis se ha generado, pues es claro que el impacto no va a ser igual, el impacto va a ser distinto, y por lo tanto es necesario dar apoyo, generar mecanismos complementarios para aquellos que son más vulnerables y poder ayudarlos a salir de esta situación. Otro
Otro aspecto importante está vinculado al tema de garantizar el crecimiento de los sistemas de las empresas, o el crecimiento sostenible de las empresas, y la creación del empleo, ¿no? Sin dinamismo en la economía, sin empleo, sin el funcionamiento adecuado de los mercados, pues no van a generarse nuevos ingresos, no va a haber dinamismo entre la oferta y la demanda, y por lo tanto es muy difícil que algún país, alguna economía pueda salir adelante. Se necesita reforzar también la parte económica, la parte empresarial, para que finalmente, pues, estas medidas ayuden a que se reactiven las economías de cada país. Y lo último, que no es menos importante, pues, es mirar hacia adelante, ¿no? ¿Qué medidas hay que tomar para efectos de reconstruir la situación actual, pero también sentar bases para que la normativa, los procedimientos, las instituciones, pues estén alineados a estos objetivos de largo plazo? A lo cual seguramente en muchos casos será necesario hacer reformas normativas e institucionales, ¿no? E ir planificando más hacia un largo plazo. Pues dicho esto, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver cuál ha sido el impacto del COVID con el mercado financiero y el mundo, pues aquí les pongo 3 puntos, ¿no? A considerar. El primero de ellos tiene que ver con la perspectiva de corto plazo. Al 2021, y esto es un estudio hecho por el Banco Mundial, pues el escenario negativo es que el crecimiento, es decir, que el tema de las vacunas no tenga tanto efecto, no se desarrolle en la misma velocidad, ¿no? Y eso lo que va a generar es que el crecimiento mundial solo llegaría a 1.6%. Por otro lado, si se espera que la vacunación se haga de manera acelerada a nivel mundial, ¿no? Que el efecto de estas vacunas sea realmente bueno, pues en ese caso se esperaría que ese escenario optimista alcance un 5%. Es decir, que lo que tenemos aquí son dos bandas entre un 1.6% hasta un 5%. En cualquiera de los dos, igual ese crecimiento está muy por debajo de lo que se esperaba que iba a tener el crecimiento mundial antes de la pandemia, ¿no? Y hay que tener cuidado porque obviamente irse hacia el límite inferior pues va a impactar no solamente a las grandes economías, sino también a los mercados y las economías en desarrollo. Otro aspecto que ya lo había mencionado anteriormente con la intervención del Estado, pues tiene que ver con este incremento de la deuda en los gobiernos. Una vez que se tenga, ¿no es cierto?, ciertas déficits fiscales, pues va a ser necesario incurrir en deuda. El incremento progresivo de esta deuda, pues puede llevar a que algunos gobiernos, pues caigan en default, ¿no? Y eso nuevamente, pues va a generar problemas de crisis que van a ser mucho más difíciles de sobrellevar. Y un aspecto que ya se circunscribe a nosotros, pues viendo solo América Latina y el Caribe, pues se espera que en este sector pues tengamos un crecimiento de 3.7% para el 2020. ¿Por qué es importante tener una idea de todas estas variables y qué es lo que está sucediendo respecto a la crisis? Porque para nosotros, tomadores de decisiones, tanto a nivel de empresa como a nivel de personas, pues tenemos que tener en cuenta cuál es el contexto en el cual nos estamos moviendo. ¿Y esto para qué? Para poder ir optimizando las decisiones que vamos a tomar. Aquí les presento el Standard & Poor's 500, no sé cuántos de ustedes lo conocen, pero es un indicador que se usa mucho y que busca mostrar cuál es el comportamiento, cuál es la rentabilidad que se está obteniendo en las 500 empresas más grandes del mercado de Estados Unidos, ¿no? Y lo que muestra es justamente qué está pasando con la rentabilidad del mercado, ¿no? O sea, cómo está reaccionando. Y obviamente ustedes ven hay un gráfico que tiene muchos dientecitos y hay unas caídas muy drásticas. Obviamente la caída drástica más fuerte pues estaba asociada a la primera etapa de la pandemia. Y luego en adelante pues ha venido recuperándose. Sí, claro.
al inicio se recuperó con un poco más de velocidad y en estos últimos meses o estos últimos periodos, pues la recuperación no ha sido tan buena porque incluso una vez que subió, está volviendo a bajar, ¿no? ¿Esto qué nos indica? Pues que nos indica que los mercados también están reaccionando a este contexto de crisis y si bien están tratando de sobrellevar, pues todavía están con una gran incertidumbre, con un gran riesgo de no saber qué es lo que va a suceder, ¿no? De tener muy pocas herramientas respecto a las previsiones a futuro, por lo que es necesario ser cautos en la toma de decisiones. Otra entidad que también se ha preocupado en este momento de crisis, pues es la CAF, ¿no? La CAF también es una entidad multilateral que al analizar el COVID, pues se dio cuenta de que habían 3 tipos de medidas principales que estaban vinculadas al sistema financiero y también a las economías, ¿no? Por un lado, ellos mencionan que es importante tener en cuenta que la crisis provocada por el COVID, pues está generando una reducción en el ingreso de los hogares, ¿no? Y por lo tanto, pues los gobiernos, las entidades reguladoras, supervisoras del sistema financiero, pues tienen que tomar una serie de medidas para tratar de ayudar también a sobrellevar la crisis, ¿no? En el caso de los ingresos, pues hay que buscar cómo reducir los despidos, ¿no? Perdónenme, cómo crear y o fortalecer el seguro de desempleo, que se usa mucho en otros países, aquí no lo tenemos, pero en otros países ha servido también como mitigante en esta época de crisis, ¿no? Ver mecanismos, mejoras respecto a los seguros de salud, ¿no? También se ha evidenciado que existe un deterioro del sistema productivo y que por lo tanto es necesario tomar medidas para diferir las cargas que hoy tienen las empresas o las obligaciones fiscales, ¿no? Dar facilidades para que las empresas paguen sus tributos, ¿no? La Autoridad Tributaria Nacional, pues sí ha tomado algunas medidas que están ayudando a manejar, gestionar mejor el pago de los tributos. No son las óptimas, no son todas las necesarias probablemente, pero sí se han ido adoptando algunas medidas. Y respecto a la liquidez de los agentes económicos, pues hay varias cosas que considerar. Primero, esta crisis afecta la condición de sujeto de crédito de los agentes. El acceder a un financiamiento en adecuadas condiciones, pues está sujeto justamente a cuál es la situación en la que se encuentra, ¿no? Entonces, hay que modificar, ajustar, evolucionar respecto a la forma como se analiza, cómo se dimensiona el riesgo crediticio, ¿no? La evaluación que se hacía tradicionalmente, pues no necesariamente hoy es aplicable. ¿Por qué? Porque las condiciones por las cuales están atravesando muchas empresas y muchas personas, pues son sui generis y son productos justamente de esta situación actual, ¿no? El aseguramiento de la prestación de servicios, de intermediación financiera, es decir, no solamente es necesario dar ayuda, dar provisión social, ver los temas de salud, sino también tener en cuenta que tener un sistema financiero que esté sano, que esté funcionando y que esté dispuesto a seguir proveyendo recursos para que las empresas puedan seguir trabajando y las personas puedan seguir cubriendo sus necesidades es fundamental. Por lo tanto, hay que tomar medidas a nivel regulatorio, a nivel de supervisión, para que las entidades del sistema financiero pues sigan proveyendo estos servicios y tomando medidas para hacerlo de manera continua en el marco de los protocolos necesarios, ¿no? Y un tema final pues tiene que ver con los ajustes regulatorios transitorios, ¿no? Es decir, si haces reprogramación de deuda en cualquier otro contexto, pues tu calificación de riesgo seguramente irá hacia abajo. Sin embargo, en un contexto como el actual, pues la superintendencia te da cierta flexibilidad.
Eso hace que tu condición de sujeto de crédito, que era el primer tema que les había mencionado, pues no se vea tan afectada, ¿no? Entonces, existen diferentes aspectos que se están considerando respecto al impacto que tiene el COVID y que además articula, por un lado, al gobierno, por otro lado, al sistema financiero, por otro lado, a las empresas y también a las personas. En el caso de la superintendencia, como les mencionaba, pues aquí lo que se sugiere es que busque proveer de una inyección de liquidez al sistema financiero, pues reducir el tema de los flujos de ingresos, los retiros, cualquier modificación que vaya a tener el sistema financiero respecto a lo que va o lo que tenía previsto recibir, pues puede impactar y por lo tanto hay que tener cuidado respecto a cuánto se exige de indicadores de liquidez en el sistema, ¿no? Flexibilizar modelos de liquidez seguidos por entes de control, ¿no? Suspender las provisiones contracíclicas y o generales, de tal forma de que pueda liberar algo de recursos y que las entidades del sistema financiero pues las puedan utilizar justamente para canalizar los recursos hacia los agentes económicos, ¿no? En el caso del Banco Central, pues la idea es que se reduzcan las tasas de intervención, las tasas de encaje, se compren algunos papeles comerciales, se ofrezcan líneas de liquidez, ¿no? Todo ello también alineado a poder darle esta tranquilidad al sistema financiero y que los agentes económicos superavitarios y deficitarios, es decir, aquellos que les sobran los recursos, aquellos que tienen recursos para colocar versus aquellos que están buscando recursos, pues finalmente puedan, a través de la intermediación indirecta que hacen las entidades del sistema financiero, pues canalizar dichos recursos. El caso de los hogares, pues muchos hogares se han visto afectados con la crisis y han tenido la necesidad de refinanciar deuda para poder mantener su calificación de riesgo, aun cuando han tenido problemas con el cumplimiento oportuno de los pagos, ¿no? En el caso de las entidades financieras, pues además del tema de las medidas regulatorias, pues internamente también han tenido que hacer adecuaciones respecto a la evaluación crediticia, respecto al proceso operativo, de tal forma de que se pueda mantener la continuidad en la provisión de los servicios. Pues bien, todo esto que he mencionado hasta ahora, pues me da un contexto de que la situación no es una situación sencilla. La situación de la crisis es compleja, es necesario tomar diversas medidas a diferentes niveles, ¿no? Y es ahí donde ustedes se deben poner a meditar respecto a, ok, ¿y esto cómo se relaciona, ¿no es cierto?, con el tema de tener finanzas personales o finanzas de la empresa. Pues lo que sucede es que en el Perú uno puede hacer negocio de dos formas, ¿no? Lo hace como probablemente suele pasar para aquellos negocios que recién inician, o los emprendedores, pues son personas naturales que tienen negocio, ¿no? Progresivamente se van dando cuenta de que seguir generando su actividad económica bajo ese contexto, pues puede complicarse porque al inicio pues conseguirá el dinero de sus ahorros, tomará dinero de los familiares, de los amigos, pero eso tiene un límite y la velocidad de crecimiento también es distinta, ¿no? Si ya el negocio comienza a desarrollarse y a crecer, pues entonces se va migrando hacia hacer una sociedad, pensar en una persona jurídica, ¿no? Para poder conseguir no solamente el dinero de los amigos, de los familiares, sino también dinero de terceros, ya sea vía acreedores, financiadores o vía inversionistas, ¿no? ¿Cuál de estas dos formas es la más conveniente? ¿Por qué? ¿No? Uno se pone a pensar cuál puede funcionar mejor, ¿no? Claro, si el negocio está iniciando y digamos que están viendo qué es lo que puede suceder con este nuevo emprendimiento, pues seguramente comenzarás como persona natural con negocio. Sin embargo, si ya
el negocio está más consolidado, pues es necesario crecer a una velocidad distinta, a una magnitud distinta, y por lo tanto en ese momento pues deben pensar en una sociedad o una persona jurídica. ¿Todos tienen el mismo marco legal? Pues no, dependerá justamente de cuál es el tipo o cuál es la forma de negocio que ustedes hayan elegido para ver cuál es el marco legal en el cual se circunscribe. ¿Y por qué esto es importante? Porque eso norma toda la relación comercial, ¿no es cierto?, la relación civil que va a aplicarse para efectos de esa sociedad o de esa forma de hacer negocios que ustedes han elegido. Un tema importante en el caso específico de las finanzas, pues es el tema del riesgo. Es lo mismo asumir el riesgo como una persona natural con negocio o asumir riesgos como una persona jurídica. Pues la verdad es que no, ¿verdad? Los riesgos son distintos, y ahora vamos a ver un poco más sobre eso más adelante, pero estamos hablando de riesgos diferentes, ¿sí? Entonces, no solamente es el hecho de en qué estadio estoy y que por comodidad, cuál tipo de negocio quiero desarrollar, sino también cuál es el objeto final de lo que estoy buscando y cuáles son los riesgos que estoy dispuesto a tomar. Y aquí pues viene este tema, ¿no?, de diferenciar las finanzas de la empresa versus las finanzas personales. El objetivo de las finanzas de la empresa pues van a estar asociados a brindar un producto, un servicio viable, ¿no?, tener un negocio viable, rentable. Mientras que en el caso de las finanzas personales, pues seguramente su preocupación estará alineada, ok, cubriré mis necesidades actuales, pero también cómo veo mi futuro, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Cuáles son mis objetivos como persona, como familia, ¿no? Y ahí es donde me voy dando cuenta, pues que en verdad, aún cuando en el caso de muchas empresas familiares pareciera que ambos, ¿no es cierto?, la persona es la misma, que es el dueño de la empresa, por lo tanto, pareciera que esa misma persona, pues, podría controlar ambas cosas sin ningún inconveniente. Y la verdad es que no, ¿no? La verdad es que debería tener claridad respecto a cómo separar ambos temas. Y aquí yo les propongo 3 puntos que me parecen son fundamentales en esta separación de ambos tipos de finanzas. Número 1, el orden. Es sumamente importante como empresa y como persona tener un orden respecto a lo que son ingresos y egresos vinculados directamente a la empresa o a la persona. No mezclarlos, ¿sí? Aun cuando el accionista y el gerente de la empresa sean la misma persona, pues eso no significa que esos flujos de caja que vendrían a ser estos ingresos y esos egresos, pues deben ser gestionados con el mismo bolsillo. Hay que separarlos, hay que diferenciarlos. El negocio puede verse afectado por ingresos o egresos, sobre todo egresos, que no le corresponden, ¿sí? Y eso puede estar de alguna manera, pues, dañando la visión de si efectivamente el negocio es viable o no, ¿no? Puede ser que el negocio sí sea viable si le quitas todos aquellos gastos que no le corresponden al negocio, pero que los estás poniendo porque tú los tienes que hacer como persona y no como empresa, ¿sí? Entonces, primer punto importante es tener orden, separar los bolsillos. En uno va lo que corresponde a la empresa y lo que tú necesitas saber respecto a la empresa es si la empresa es realmente viable, si el negocio te está generando o no. En el otro bolsillo, pues verás tu tema personal, ¿no? Y ahí verás cuál es tu presupuesto, cuáles son tus ingresos, egresos, y después desarrollaremos un poco más sobre eso, pero es otro bolsillo, ¿sí? Segundo punto, la disciplina. Tanto en las finanzas de la empresa como en las finanzas personales, no deben gastar más de lo que ganan. Y esto es un tema de disciplina, más aún en un tiempo de crisis.
Si es que ustedes gastan mucho más de los ingresos que están teniendo, pues van a comenzar a generar un déficit, un desfase, un hueco, un forado, ¿sí? Y si eso no tiene cómo cubrirse, pues va a llegar un momento en que va a ser inevitable que colapsen, ya sea como empresa o como personas. Si es que tus ingresos se ajustaron, pues como dice el dicho, pues hay que ajustarse los pantalones, ¿no? Hay que ver qué es lo que hay que reducir, qué cosas no son indispensables en este momento, cómo optimizar esos egresos de tal forma de que con estos nuevos ingresos, con esta nueva caja, pues te sea posible gestionar tu negocio y también gestionar tus finanzas personales. Tercer punto, está asociado justamente al tema de los riesgos. Los compromisos que se asumen respecto a los bienes, los activos, el patrimonio de la empresa o de las personas, pues es distinto, ¿sí? Y si muchas veces lo que suele pasar, sobre todo en pequeñas empresas, es que lo que piden las entidades del sistema financiero para poder ir reduciendo su exposición del riesgo crediticio, pues es buscar algún colateral, algún mejorador, algún garante, ¿no? Que de alguna manera pues reduzca ese riesgo crediticio. Y obviamente el primero en el que piensan pues es dar la vuelta y buscar al accionista, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Pues pedirle que sea el fiador, el aval, un título de valor específico, ¿no? O que ponga en prenda algún bien o una hipoteca sobre algún inmueble que pueda tener. ¿Eso para qué? Para de alguna manera, a partir de estos mecanismos, pues ir reduciendo la exposición de riesgo que pueda tener la empresa. Ahí también deben tener cuidado, ¿sí? Si ustedes exponen todo su patrimonio en una empresa y la empresa no necesariamente logra desarrollarse adecuadamente o no es viable, pues lamentablemente no solamente va a perder el patrimonio de la empresa, sino también su patrimonio personal, ¿no? Entonces es muy importante ser consciente de cuáles son los riesgos que ustedes están asumiendo y qué tipo de garantías ustedes están otorgando para efectos de poder afianzar o poder mejorar el perfil de riesgo de la empresa a partir de las personas, ¿no? Y aquí, pues bien, lo que ha venido sucediendo tradicionalmente en las finanzas, pues es un concepto en el cual lo que se piensa es que los individuos, las personas, pues tienen un comportamiento racional, ¿no? Normalmente toman decisiones con información perfecta y lo que buscan es maximizar su utilidad. Sin embargo, todas estas teorías tradicionales, a partir de las cuales se han ido desarrollando diferentes metodologías, instrumentos y demás, poco a poco han ido debilitándose. Tal es así que hoy, más que hablar de estas finanzas tradicionales, se habla de las finanzas conductuales, ¿no? Que lo que dice es, a ver, en verdad los individuos tienen un comportamiento racional, pero también emocional, ¿sí? La información con la cual toman sus decisiones no es perfecta, es imperfecta. Y lo que buscan no es maximizar la utilidad, sino satisfacer la utilidad, ¿sí? Les pongo aquí un ejercicio para que vean cómo es que cambia este tema de cuál es la decisión que tomas, dependiendo de cuál es el rol en el cual te estás desarrollando. Como primera opción, digamos que ustedes van a dar un servicio. Está valorizado en 1.000 soles y con eso te van a pagar en una de dos opciones. Tú eliges. O te pagan al contado o te pagan 2.000 si al lanzar el dado que sale un número par. Entonces, si ustedes analizan entre estas dos opciones y es respecto al servicio que ustedes deben pagar, ¿cuál de ellas elegirían? Probablemente ustedes digan, pues, si voy a pagar, pues seguramente seré un poco más arriesgado y me iré por la opción B. Vamos a la opción 2. Ahora, lo que vamos a hacer es brindar el servicio,
y lo que vamos a recibir es un pago, ¿sí? Y te dicen, elige, ¿quieres los 1.000 soles al contado o los 2.000 soles si al lanzar un dado te sale un número par, ¿no? Claro, aun cuando en la opción de lanzar un dado puedo ganar más, hay un riesgo de que pueda no tenerlo. Por lo tanto, cuando se trata de mis ingresos y de lo que yo voy a recibir, seguramente lo que voy a optar es por la opción A, de recibir al contado, ¿no? Es decir, tú tienes un comportamiento racional, pero también emocional, dependiendo del rol que estás desempeñando y de los riesgos que estás asumiendo. En el año 2017, Richard Thaler ganó el Premio Nobel de Economía justamente desarrollando teorías respecto a lo que son las finanzas conductuales, ¿no? Y aquí es una mezcla entre las finanzas y la psicología, ¿no? Y estableció una serie de rasgos vinculados al comportamiento de los individuos, ¿no? Decían, las personas pues tienden a crear cuentas separadas, ¿no? Tienen una contabilidad separada mentalmente y se centran en el impacto específico de cada cuenta, es decir, la cuenta para el colegio, la cuenta para el pago de la casa, etcétera, etcétera, pero no visualizan el impacto total que tienen en sus finanzas. Es decir, tú te preocupas por temas puntuales, pero no miras todo el panorama, ¿no? Entonces, ahí, además, lo que se tiene en cuenta es la existencia de este efecto de valorar más perder algo que se tiene que no tener, ¿no? O sea, si ya lo tuviste, pues desprenderte de eso te cuesta mucho más que algo que nunca lo tuviste, ¿no? Entonces, hay también un efecto vinculado a cuál es la percepción social de lo que es justo o no puede afectar, justo o no puede afectar las decisiones económicas, ¿no? Lo que es justo o no. Bueno, a ver, a veces económicamente, empresarialmente, corresponde tomar determinadas decisiones. Sin embargo, teniendo en consideración las percepciones sociales, pues a veces dudamos respecto a cuál es la decisión que realmente debemos tomar. Y finalmente, pues un tema que es muy importante y relevante y que se aplica no solamente para las personas, como se menciona aquí, sino también para las empresas, ¿no? Que las personas tienen problemas para planificar a largo plazo, ¿no? Y normalmente, pues sucumben a todo lo que tiene que ver en el corto plazo, cualquier tentación que tengan en el corto plazo, ¿no? Acá se mencionaba en alguna conferencia de un funcionario del BBVA, pues decía, ¿no? Es como cuando tú estás en un banquete, ¿no? Y sabes que en ese banquete pues se va a dar comida saludable al final, y al inicio pues tendrás algunos entremeses, ¿no? Entonces, tú eres consciente de que lo que conviene para tu salud, pues es esperar esa comida saludable. Sin embargo, cuando estás ahí y comienzan a pasar los platos con estos bocaditos muy grasosos, pues terminas sucumbiendo a la tentación de comerlos, ¿no? Y no esperar a esa comida saludable que probablemente llegará hacia el final, ¿no? Entonces, es igual. Si tú ves algo en el corto plazo, pues te olvidas de tu planificación, te olvidas de lo que habías pensado que ibas a hacer en el largo plazo, ¿no? Un tema adicional está vinculado a esta teoría del empujón, ¿no? Este tema de que si te dejan a ti libremente pensar en qué es lo que vas a hacer a futuro, sobre todo aquello que está vinculado a tu jubilación, por ejemplo, pues seguramente las personas, si es que no tienen esta obligación de ahorrar, pues muy pocas o ninguna decidiría ahorrar para su jubilación. ¿Cuál es el problema de eso? ¿No? Que si no existe una normativa, si no te obligan a hacerlo, pues el problema es que cuando llegues a una edad avanzada, pues probablemente vas a tener que hacer muchos gastos en salud y en ese momento no tendrás las fuerzas para trabajar, no tendrás los recursos para cubrir esos gastos de salud
y no va a quedar de otra que pasarla muy mal, porque seguramente no vas a encontrar ningún tipo de apoyo, ¿no es cierto?, del Estado o de cualquier otra entidad que pueda cubrir tus necesidades en ese momento. Si hacemos un experimento y damos dinero a alguien y le damos dos opciones, en una cuenta corriente que puede utilizar con ese dinero para depositarlo en una cuenta corriente de libre disponibilidad o en una cuenta de depósito a plazo fijo con penalidad por retiro, bajo el supuesto que en ambos casos me van a retribuir lo mismo, cosa que no necesariamente es cierto, pero digamos que eso lo vamos a poner como condición. En una encuesta que se hizo a muchos funcionarios, pues uno pensaría que al levantar la información, pues iba a obtener de que las personas iban a optar ¿por qué? Por tener la liquidez, entonces elegirían pues la cuenta corriente de libre disponibilidad, ¿no? Sin embargo, al analizar los resultados, pues lo que se dieron cuenta es de que no, que en verdad las personas, cuando tenían esta cuenta de depósito con penalidad, era mejor, porque eso condicionaba a que no retiren el dinero, ¿no?, a que no lo gasten a un mal uso de él, y por lo tanto lo mantenían ahí. Y cuanto la penalidad era más alta, pues era mejor todavía, ¿no? Esto lo que probaba era que justamente el comportamiento de las personas era que si tú los dejabas libres, pues probablemente no lo hacían. Pero si tú los condicionabas, si tú les exigías, si tú los imponías de alguna manera, pues eso, o los ayudabas a canalizar un poco la decisión, pues finalmente eso iba a tener un resultado positivo. En resumen, pues las personas no somos evaluadores, maximizadores perfectos. Somos imperfectos y tenemos un componente emocional, ¿no? Eso no nos puede llevar a hacer elecciones perversas sin darnos cuenta, ¿no? Pero también nos puede ayudar a fortalecer hábitos que ayuden a la buena gestión financiera, ¿sí? Es decir, las personas son personas que trabajan con información imperfecta, son entes racionales y emocionales, ¿sí?, que buscan satisfacer sus necesidades, pero que además necesitan de estos empujones o de esta ayuda para que no solamente se fijen en aquello que viene en el corto plazo, sino también pensar en un mediano o largo plazo. Y pues bien, cuando comenzamos a pensar qué es lo que debe hacer ya la persona, pues comenzará a analizar y a evaluar cuáles son sus necesidades, ¿no? Y aquí una forma de priorizar esas necesidades, pues es seguir esta pirámide de jerarquías de Maslow, ¿sí? Según Maslow, tú lo que tienes es diferentes escalas de necesidades, ¿no? La más básica, pues tiene que ver con las necesidades fisiológicas, ¿sí? Desde comer, dormir, pues eso está ahí, en la primera base. Una vez que tú lograste cubrir estas necesidades fisiológicas, pues pasarás a tu siguiente nivel. El siguiente nivel, pues tiene que ver con un tema de seguridad. Seguridad en la salud, ¿no? Seguridad en el empleo, en la vivienda, tener más tranquilidad. Ese será mi segundo grupo. El tercero va a estar asociado a mi relacionamiento social, ¿sí?, a las actividades que están vinculadas al entorno en el cual yo me desarrollo. Luego está la escala de estima o reconocimiento, es decir, que quieres superarte, hacia dónde quieres llegar, estudiar una maestría, ¿no? Y la última escala, una vez que ya has cubierto todo lo anterior, pues tiene que ver con la autorrealización, ¿no?, que es cuando ya finalmente, en teoría, logras hacer aquello que quieres hacer, ¿no? Y ya cubriste, tienes los recursos suficientes para cubrir todas las necesidades que están por debajo de esta, ¿no? Pues bien, cuando manejan o cuando gestionan estas finanzas personales, pues tienen que tener en cuenta
que sus necesidades deben ser jerarquizadas, deben ser priorizadas para efecto de asignar adecuadamente sus recursos. En el caso de las empresas, si bien es cierto, no existe una pirámide tal cual, lo que sí es cierto es que igual la empresa tiene que priorizar sus egresos, sus gastos, ¿sí? Priorizar en la medida de que le permita tener una estructura que sea suficiente para poder proveer el servicio o el producto bajo los estándares que ha establecido, ¿no? Y no desagregar o no asignar recursos a temas innecesarios, ¿no? Debe asignarlos de manera eficiente. Otro aspecto que se maneja mucho en las finanzas y que es vital para ambos casos, tanto para las finanzas de la empresa como las finanzas de las personas, pues está asociado al costo de oportunidad. Sí, algunos lo definen como todo aquello que estás dejando de ganar por tomar esta decisión, por hacer esta inversión específicamente, ¿no? Y aquí un ejemplo que les puede ayudar mucho, pues es aquel en el cual, digamos que ustedes reciben un inmueble, se los regalan, ¿sí? Y en ese inmueble, pues se dan cuenta que lo pueden utilizar para poder hacer su negocio, ¿no? Entonces, hacen el negocio y a duras penas, luego de mucho trabajo, pues logran tener un excedente. Digamos que al final del día, luego de las diversas actividades, pues obtienen $1,000, ¿sí? Muy bien. Luego se dan cuenta de que si alquilaran ese mismo local en el cual lo han utilizado para desarrollar el negocio a un tercero, pues ese tercero les podría pagar $1,500, ¿no? Entonces ahí se pondrán a pensar, a ver, ¿hago el negocio, trabajo duro y obtengo $1,000 o es mejor que lo alquile un tercero, no me esfuerzo mucho, solamente confío en que he conseguido un buen inquilino y obtengo $1,500? ¿No? La respuesta pareciera bastante obvia, pues no en todos los casos, cuando tomamos decisiones, analizamos esa segunda alternativa que pareciera obvia, ¿no? Simplemente nos cerramos a pensar de que tengo que hacer el negocio, ahí tengo el local, me estoy ahorrando $1,000 porque ya no estoy alquilando un local, sino estoy usando el que ya tengo. Pero la verdad es que no estoy ahorrándome esos $1,000, sino en verdad estoy dejando de ganar los $1,500, ¿no? Igual, en el caso de la empresa, pues si yo veo opciones de financiamiento atractivas, pues seguramente voy a tomar financiamiento. Pero si ese dinero entra a la empresa y no lo uso para nada, o la empresa generó excedentes y esos excedentes hoy ya no me generan nada, pues es como poner el dinero debajo del colchón, ¿sí? No está ganando nada, no está generando nada. Esos son lujos que en momentos como los que estamos viviendo de crisis no se pueden realizar, ¿no? No se pueden hacer. Pues bien, si uno comienza a pensar respecto a lo que es, qué es lo que esperas hacer en adelante, ¿no? Pues tendría que evaluar diferentes aspectos como el dinero, la felicidad, la riqueza, la satisfacción, ¿no? Y si la misma cantidad de dinero me va a dar el mismo bienestar, si mi riqueza realmente se mide en función al dinero, si mis gastos son solo deseos o realmente son necesidades, tener más dinero me va a dar más felicidad. Pues diversos estudios dicen que existe un umbral, ¿sí? Existe un umbral a partir del cual si tú alcanzas ese nivel de ingresos, por encima de eso, sí, te vas a seguir generando bienestar, te va a seguir generando felicidad, pero en menor medida, ¿no? Cada vez lo vas a tener de manera marginal decreciente, es decir, cada sol adicional, pues sí te va a generar un beneficio, pero cada vez va a ser menor, ¿no? Todo este tema vinculado a las finanzas personales, pues dependerá mucho de en qué etapa de su vida se encuentra, ¿no? Si tenemos, digamos, hacemos una línea respecto a estas 4 principales etapas,
Pues sabemos que en la etapa inicial, que va hasta los 25 años, pues normalmente vives dependiendo de los ingresos de los padres, ¿no? Estás en etapa de estudios, etapa de crecimiento. En la segunda, que es de 20 a 50, pues comienzas a consolidarte, comienzas a obtener tus primeros ingresos, a formar tu familia, ¿no? A generar una economía un poco más estable. En la tercera etapa, pues ya estás bastante consolidado, estamos hablando de 50, 70 años, ¿no? Y en la última etapa, pues ya es la jubilación, ¿no? Estás viviendo de tus recursos remanentes, por lo tanto, dependerá mucho en qué etapa de tu vida te encuentras para que tú puedas tomar las mejores decisiones que estén asociadas a esa etapa determinada, ¿no? Si estás en la etapa 3 y recién en ese momento se te ocurre comenzar a ahorrar para tu jubilación, pues te vas a dar cuenta que el tiempo no te va a alcanzar porque ya la etapa 4 está ahí nomás, a la vuelta de la esquina, ¿sí? Para poder prever los ingresos que voy a tener a futuro, en un largo plazo, pues es necesario comenzar lo antes posible, en la etapa 1, en la etapa 2, con la mayor, en la medida de lo posible, lo más pronto que se pueda. ¿Cuáles son algunas de las principales características de los millonarios? Y esto es para que se hagan una idea de algunos estereotipos que normalmente tenemos sobre los millonarios. Este es un estudio que se hizo en Estados Unidos y se conceptualizó millonario como aquel que ganaba más de $1 millón. Y se van a dar cuenta, pues, que tienen unas características muy especiales, ¿no? Como, por ejemplo, que 80% de ellos crearon su propia riqueza. 25% no ha comprado auto durante los últimos 4 años, ¿sí? A diferencia de lo que pensaríamos nosotros de que están cambiando carros continuamente, no. O sea, el 25% mantuvo sus carros durante los últimos 4 años. 50% han habitado en la misma propiedad por más de 20 años. 13% recibe ingresos anuales superiores a $500,000, ¿no? Entonces, como ven ustedes, aquí estos millonarios pues tomaron una serie de decisiones que iban alineadas a la satisfacción de sus necesidades, pero también una vez que alcanzaron determinados niveles, no es que esos ingresos sean derrochados o desperdiciados arbitrariamente, ¿no? El componente Estado civil, y esto impacta no solamente a las empresas, sino también a las personas, es sumamente relevante, ¿sí? Las decisiones y los derechos y obligaciones que existen, dependiendo de cuál es tu condición, afecta a tus condiciones, a tus derechos y obligaciones sobre las empresas, ¿no? El ser soltero, si eres soltero, pero además haces convivencia y por lo tanto existe unión de hecho, pues eso te irá determinados derechos, ¿verdad? Si estás casado, pues bajo qué esquema, ¿no? ¿Fue un esquema de sociedades gananciales o hay separación de patrimonios? Esto impacta respecto a si tú quieres hacer una sociedad con alguien y ese alguien está casado, pues tienes que saber bajo qué condiciones para saber quiénes son los que van a tener algún tipo de derecho sobre esta sociedad que están haciendo, sobre esta empresa, ¿no? Si estás divorciado, pues también, ¿no? El hecho de que digas estoy divorciado, pero no lo has hecho legalmente, pues eso significa que la persona con la cual se había casado o estaba comprometido tu socio, pues sigue teniendo los mismos derechos, ¿no? Entonces, es importante para efectos de de tomar decisiones financieras, pues tener en cuenta el componente Estado civil de los accionistas, las personas que intervienen dentro de la empresa. Algunos de los gurús, y aquí sé que me estoy casi en el tiempo límite, por eso estoy corriendo un poquito, algunos de los gurús que hablan sobre el tema de las finanzas personales mencionan aspectos como el tema de que el dinero no trabaja para los ricos, ¿no? O por qué es importante el aspecto de las finanzas y por qué debería enseñarse desde que
los individuos o las personas son muy chicas, es más, debería estar en los colegios, ¿no? ¿Por qué es importante entender cuál es el tipo de negocio que vas a desarrollar? O cuál es el impacto que tienen los impuestos en el dinamismo de la economía, ¿no? O por qué los ricos pues inventan el dinero al crear, a tener estas ideas, ahora que está muy de moda el tema de la innovación, ¿no? O por qué es importante pues trabajar para aprender y no solamente para ganar dinero, ¿no? Robert Kiyosaki estableció justamente estas lecciones que les he comentado, las 6 que están aquí, que lo que busca es justamente dar pautas de cómo, en teoría, deberías lograr esta soñada tranquilidad financiera o libertad financiera, que es lo que él le llama, ¿no? Considerando que puedes ser autónomo, puedes hacer tus propios emprendimientos, pero que esos están sujetos también a otras variables, ¿no? En el caso de las personas, pues tú tienes diferentes ingresos y gastos, y si ustedes ven aquí, esto es muy parecido a una empresa, ¿no? Donde también tienes activos y pasivos, ¿no? Los activos, todo aquello que va a poner dinero en tu bolsillo, y por otro lado, pues los pasivos, que finalmente lo que van a hacer es sacar dinero a tu bolsillo. Es decir, tú como persona, pues también vas a tener que elaborar mentalmente un estado de resultados y un estado de situación financiera. Un estado de resultados que te indique si tus ingresos y tus egresos al final te generan algo o no, y cuál es el estatus que tienen los activos y pasivos que has ido construyendo en las diferentes etapas de tu vida. ¿Qué tipo de negocio debes emprender? Según Robert Kiyosaki, pues depende mucho de cuál es tu perfil, ¿no? Si eres una persona con sueldo alto, pues seguramente lo que vas a buscar es comprar negocios o propiedades, ¿no? Es decir, no me complico tanto con hacer un negocio, pero puedo adquirir bienes, ¿no? Si eres una persona que tiene un sueldo bajo, pero permanente, pues seguramente vas a buscar negocios que requieran bajos niveles de inversión, ¿no? Obviamente el optar uno u otro está asociado con desarrollar un emprendimiento, no solamente ser un asalariado, que es un poco el enfoque del padre pobre de Robert Kiyosaki, sino ser un emprendedor, que era su padre rico, ¿no? Es quien le daba las pautas de hacia dónde debería ir, ¿no? Entonces, para esto, pues, habría que tener en cuenta la educación formal, la educación financiera. En el libro de El hombre más rico de Babilonia, de George Clason, también se establecen una serie de lineamientos que son importantes a considerar, ¿no? Entre ellos, el tema de los ahorros, por lo menos tener un ahorro del 10% de los ingresos, el tener o evaluar formas de poder rentabilizar esos ahorros, ¿no? El saber tomar consejos de cómo invertir, ¿no? Y buscar aquellos que tengan experiencia en un determinado negocio, es decir, no preguntar a cualquiera, sino a aquellos que realmente conocen respecto de las inversiones para poder hacer las mejores inversiones, ¿no? Y otro de los temas es que el dinero pues escapa si lo inviertes en empresas que no son familiares, ¿no? Si ustedes entran en negocios que no conocen, pues el dinero que ustedes con mucho trabajo ahorraron, pues termina siendo desperdiciado, ¿no? Y finalmente, pues un aspecto relevante es que hay que tener cuidado, ¿no? Eso de los negocios fáciles, los negocios muy rentables, de bajo riesgo, eso no existe, ¿sí? No existe. Si hay alguien que le ofrezca un negocio con muy alta rentabilidad y de muy bajo riesgo, pues mejor sospechar, ¿no? Mejor en ese caso, pues tener cuidado, ¿no? Y si se trata de sus recursos, de sus ahorros, de sus excedentes, pues también tengan cuidado en dónde invierten, en dónde colocan sus recursos. La Superintendencia de Bancos y Seguros en su página web tiene un link que indica aquellas instituciones que están prohibidas, que han sido ya detectadas porque están haciendo intermediación sin tener la debida autorización.
y por lo tanto pueden terminar en problemas de estafa, ¿no? En problemas de dolo. Entonces tengan cuidado, no inviertan así nomás, no asignen sus recursos sin tomar las debidas previsiones, ¿no? Finalmente, es importante que ustedes definan sus objetivos y establezcan sus metas, tanto a nivel de empresa como a nivel de persona. Para poder alcanzar estas metas, pues seguramente van a tener que complementar con algunos recursos, de ser el caso, solamente si fuera necesario, pues financiar estas metas con créditos, ¿no? Y tener claro cuáles son los objetivos de corto, mediano y largo plazo. Pues la evaluación de las finanzas personales, pues comienza con un diagnóstico inicial, luego pasa por definir cuáles son los objetivos, planificarlos, ejecutarlos y hacer un seguimiento para tener una constante retroalimentación de tal forma de que puedan ser gestionados de la manera más eficiente. Esta de aquí es una sugerencia de cómo ustedes deben analizar el balance de sus activos y pasivos. Y aquí un ejercicio que es un poco cruel, pero a veces es necesario, pues es ponerse a mirar en su casa, comiencen a ver las cosas que ustedes han adquirido y pensar un poquito de si lo valorizo en costo hora hombre, es decir, cuánto me costó valorizado en una hora de su tiempo de trabajo y comienzan a identificar cuánto les ha costado esos zapatos, esas carteras, sobre todo en el caso de las chicas, ¿no? Pero comienzan a ver y van a evaluar que algunos de los bienes, algunos de los productos que ustedes han adquirido solamente de forma impulsiva y que en verdad han representado un elevado costo en proporción al tiempo que están ustedes asignando, ¿no? Entonces, el costo de esos objetos valorizado en su costo hora hombre, se van a dar cuenta de que hay muchas cosas que en verdad no deberían gastar, ¿no? E identificar si sus bienes son innecesarios, ¿no? Si ha tomado financiamiento para adquirirlos o no, cuánto le ha costado la satisfacción de tener ese bien, ¿no? Y con esto ya voy cerrando. Sé que Angelina me estará mencionando que estoy un poco fuera de tiempo, pero algunas recomendaciones finales. Separe las finanzas de la empresa de las finanzas personales. Permita que el negocio sea viable por sí mismo, ¿sí? Y aprenda a gestionar independientemente sus finanzas personales. No afecte el negocio con gastos que no le corresponden al negocio. Son gastos de ustedes, de la familia, de las personas. Ordene sus objetivos. Hay que priorizarlos y hay que elaborar y actualizar un presupuesto, ¿no? Tanto para la empresa como para las finanzas personales. En las finanzas personales, el ahorro debe ser un componente fijo en el presupuesto. ¿Sí? A veces se piensa de solo ahorro si tengo excedente. No. Deben ustedes establecerlo como un componente fijo. ¿Sí? Ajuste sus gastos en necesidades de seguridad, protección, sociales, autoestima, todo aquello que está dentro de ese triángulo de jerarquía de Maslow en los niveles más altos, pues traten de reducirlos, sobre todo ahora que estamos en tiempos de crisis. El dinero fácil no existe, ¿sí? Este siempre va a estar asociado a mayor riesgo. En sus finanzas personales, ustedes deben tener dos fondos, uno de emergencia y otro de inversión, ¿no? El de emergencia debe servir para cubrir este presupuesto vital en caso no se tenga ingresos y o enfermedad, como estamos ahora, ¿no? Se sugiere tener un monto equivalente a 6 a 12 meses de su presupuesto. Aquellos que tenían esta bolsita, este colchón de seguridad, pues han podido sobrellevar de mejor manera la crisis. Aquellos que no, que la crisis llegó y los tomó, digamos, sin este fondo de emergencia, pues han tenido situaciones muy críticas y las siguen teniendo, ¿sí? Entonces, tomen sus previsiones,
tengan estos fondos, un fondo de emergencia, un fondo de inversión. Pues bien, con esto termino. Muchísimas gracias. Disculpen que me pasé unos minutos. Quedo atenta a sus consultas. Sí, justo en el chat han ingresado algunas consultas. Por ejemplo, hay una consulta de Andrea. Consulta, ¿a qué consideramos un sueldo alto? ¿Qué horquilla? ¿Igual que sueldo bajo? Bueno, la verdad eso es un poco relativo, ¿sí? Digamos que el sueldo alto desarrollado por Kiyosaki, pues va hacia el mercado americano, ¿no? En el mercado local, pues ahí tenemos, digamos, diversos estudios que pueden ser desarrollados por Apoyo Economía, donde más o menos te hace una distinción. Más allá de decirte un número por sí mismo, porque en verdad creo que es un poco complicado, pues yo creo que debe estar asociado a cuánto excedente puedes tener, ¿no? O sea, de tus ingresos, cuánto excedente eres capaz de generar. ¿Excedente para qué? Para emprender un negocio o, digamos, si vas a un sueldo bajo y, digamos, lo que te queda luego de tus ingresos y todos los egresos es muy poco, pues difícilmente vas a poder emprender un negocio, ¿no? Entonces dependerá mucho de qué es lo que tú estás pensando hacer para que vayas hacia atrás y digas, ok, si quiero hacer este negocio, pues lo mínimo que debo tener es tanto. Y si ese monto, seguramente no lo voy a poder tener en un único momento, pues voy a tener que ir acumulándolo en un determinado periodo, ¿no? No me atrevería a decirte cuál es el sueldo alto, cuál es el sueldo bajo, porque eso va a estar sujeto más bien a en qué vas a utilizar finalmente esos recursos, ¿no? Bien, la siguiente consulta es, ¿a partir de qué capital sería interesante para la inversión y en qué a plazo fijo? ¿Recomienda invertir? ¿Será prudente un fondo? No entendí muy bien en qué porcentaje es el capital, a qué te referías, pero a ver, respecto a lo segundo que preguntabas, era, ¿es atractivo invertir? Ahí sí, no. A ver, si tú lo que estás haciendo es tener un excedente, pero ese excedente tú lo vas a necesitar en un corto plazo para pagar el colegio de tus hijos, para pagar tus necesidades fisiológicas, pues entonces en verdad no es un excedente que tú puedas, digamos, invertirlo en algo que esté asociado a un elevado riesgo, ¿no? El invertir en un fondo mutuo tiene un componente de riesgo. Ahora, los fondos mutuos, por ejemplo, hay una gran diversidad de fondos, ¿no? Aquellos que tienen un perfil más a renta fija, aquellos que tienen un perfil más hacia renta variable. La renta fija, pues, es menor riesgo, pero también es menor rentabilidad. El de renta variable, pues, es mucho más riesgo, pero también es mucha más rentabilidad esperada, ¿no? Entonces, en el medio están las combinaciones entre uno y otro, ¿no? ¿Cuál es el perfil de riesgo que tú tienes? Pero también tener claro de si esos recursos que tú vas a invertir, pues no los vas a necesitar de manera inmediata. Hacer inversiones en el mercado de valores, en fondos de inversión, involucra tener mantenerse en esta inversión por un periodo mediano largo, ¿no? Si tú lo haces en el corto plazo, pues es probable que no necesariamente ganes, ¿no? Eso por un lado. Ahora, si te vas a otro tipo de inversión, por ejemplo, son recursos que tú lo único que quieres hacer es preservar el valor del dinero en el tiempo, pues ahí podrías estar pensando en tomar un depósito, ¿no? Un depósito a plazo fijo. Sin embargo, y esto es bien importante, considerar es tener en cuenta cuál es la retribución que hoy me están dando por esos depósitos a plazo fijo. Hay algunas instituciones que en época de la pandemia, en la crisis, pues han estado dando rendimientos negativos, ¿sí? ¿Se fijan ustedes cuál es la tasa que te ofrezco por tu cuenta de depósito que vas a abrir? Pues es negativo, ¿no? Es decir, que en verdad se ha estado pagando al banco por tener el dinero ahí.
¿no? Entonces ahí en ese caso pues hay que tener cuidado porque ahí no se está ganando nada, ni siquiera se está logrando mantener el valor del dinero en el tiempo, ¿no? Bien, la siguiente consulta es de Luzmila Romero. Consulta si podría explicar sobre el fondo de emergencia e inversión. Ok, como les decía, es que ustedes en sus finanzas personales deben organizar sus presupuestos, ¿sí? Y dentro de esos presupuestos tener un componente fijo que es el componente del ahorro. Ese ahorro es el que finalmente lo van a canalizar a estos fondos, a tener un fondo de emergencia y a tener un fondo de inversión, ¿no? El fondo de emergencia es como una caja chica, un colchoncito, que ustedes lo van a tener ahí para que pueda ayudarlos a cubrir cualquier evento inesperado en un momento en el cual ustedes no tienen el flujo de ingresos actual, ¿no? Por eso les decía ahí, yo les recomendaría tener un fondo por lo menos que les dé tranquilidad entre 6 a 12 meses, ¿no? Es ir acumulando suficientes recursos para poder tener este ahorro de 6 a 12 meses. Si adicionalmente tienes excedentes que te permitan tener también este fondo de inversión, es decir, ya cubriste tu fondo de emergencia, esos recursos adicionales, pues los podrías conformar en este otro fondo, que lo que debería hacer es ayudarte a hacer inversiones, ¿no? Comprar inmuebles, hacer inversiones en bolsa de valores si lo consideras, ¿no? Obviamente analizando los riesgos, pero supuestamente todos los excedentes adicionales, pues canalizarlos vía este otro fondo, ¿no? Bien, la siguiente consulta es de Luis Enrique. Dice, ¿qué libro actual puede recomendarnos en tema de finanzas para pequeñas empresas y cómo invertir? Si me das tu correo, por ahí te mando uno de los libros que se usa, que en verdad es de Administración para Finanzas para Pequeñas Empresas. Es un libro que ha sido desarrollado no para la realidad peruana, pero que sí te da las pautas generales respecto a todo lo que es la administración en pequeñas empresas, ¿no? La administración financiera en pequeñas empresas. Si me lo pasas después, Angelín, el correo, yo le puedo mandar la referencia. Perfecto. Está bien, señorita Marita. Bien, pasamos a la siguiente consulta de Juliana. Consulta si es mejor ahorrar en bancos a largo plazo o hay otro método. Sí, bueno, creo que esta pregunta va alineada a la pregunta anterior respecto al tema de los fondos mutuos, ¿no? En verdad, las alternativas de ahorro, ahí nuevamente hay que evaluar, ¿sí? En época de crisis han habido cuentas de ahorro que han estado remunerando tasas negativas, ¿no? Entonces ahí no necesariamente estás ahorrando. Es más, cuando tienes que pagar las comisiones, pues todo eso va a ir en contra de la posible remuneración que te van a dar cuando tienes los recursos en esa cuenta de ahorro, ¿no? Entonces, es más seguro por el lado de, digamos, de que tu dinero va a estar ahí, sí. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que como regla básica, pues tú tienes que buscar invertir en aquello que por lo menos te mantenga el valor del dinero en el tiempo, ¿no? Si lo que va a suceder es que en el tiempo ese dinero se va a ir reduciendo, se va a ir carcomiendo por las comisiones, los cargos que hay que pagar, pues entonces hay que ir viendo otras alternativas, ¿no? Bien, la siguiente consulta es de Alan López. Dice, en esta coyuntura económica me conviene invertir en propiedades o emprendimiento. Luego Eh, hizo otra consulta, si tener dinero en el banco o buscar proteger el capital fuera del país. ok, a ver, en el caso de hacer un emprendimiento o comprar inmuebles, que es lo que me imagino que era tu consulta, depende, ¿no? Depende de qué emprendimiento estamos hablando, ¿no? O sea, los emprendimientos tienen riesgos totalmente distintos dependiendo de a qué se vayan a dedicar, en qué mercado se van a desarrollar y de qué tamaños estamos hablando, ¿no? ¿Pueden ser muy rentables? Sí, pueden ser muy rentables, pero ¿están sujetos a muchos riesgos? Sí, por supuesto. Pero nuevamente dependerá del tipo de negocio, ¿no?
Por otro lado, si compras un inmueble, pues lo que tradicionalmente ha pasado es que los inmuebles mantienen su valor, ¿no? Normalmente es más, se van revalorizando en el tiempo, ¿no? En teoría, ¿no? Pero si, por ejemplo, tú compras un terreno, ¿no? Dices, está en una zona súper bien ubicada, pues de hecho ahí se me va a revalorizar el terreno. Pero resulta que frente a tu terreno, pues deciden poner un relleno sanitario. ¿Qué es lo que va a suceder con el valor de tu terreno? Pues se va a ir al suelo. En ese momento dirás, uy, entonces, ¿qué pasó con esta teoría de que una vez que invirtiera en bienes inmuebles, pues iba a ganar más rentabilidad? Pues no es cierto. Claro, si es que frente a tu terreno, en vez del relleno, ponen un centro comercial, entonces tu inversión va a ganar una súper rentabilidad, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que depende, ¿no? Depende. Hay veces donde invertir en inmuebles, sí, efectivamente, en teoría, si el inmueble se ha comprado a un precio razonable y tiene características adecuadas, pues seguramente, pues sí vas a tener una mejor rentabilidad, incluso que aquella que puedes obtener en un depósito a plazo fijo, ¿no? La siguiente consulta es de Marcos Céspedes. Su consulta es, ¿de qué manera afecta la coyuntura electoral? ¿Es mejor ahorrar en soles o en dólares, teniendo en cuenta los extremos de los candidatos? Ok, bueno, no voy a entrar en el tema político per se, pero el contexto actual es un contexto de mucha incertidumbre, ¿no? Tal es así que, como ustedes habrán visto, han sucedido dos cosas recientemente, ¿no? Por un lado, las empresas calificadoras de riesgo pues han salido a comenzar a dar alertas, ¿no? De que si los cambios en la política económica son demasiado drásticos o extremos, pues se va a poner en riesgo la calificación actual que tiene el Perú. Por lo tanto, va a reducirse su nivel de riesgo, es decir, lo van a calificar como más riesgoso, y eso tiene una serie de implicancias respecto a las potenciales inversiones, respecto a los costos de financiamiento, respecto a la obtención de recursos para poder hacer viables los negocios, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado si es que en este momento no se tiene mucha claridad de qué es lo que va a suceder respecto a la política económica que se vaya a desarrollar a futuro, sea uno u otro escenario, digamos, en las elecciones, ¿no? Eso por un lado. Ahora, sobre soles o dólares, pues ese es el segundo evento que ha sucedido, pues que ha habido una subida del dólar, ¿verdad? Y al tener esta incertidumbre de no saber exactamente qué es lo que va a pasar, pues lo que sucede en los mercados es que se adelantan a los hechos, ¿no? Normalmente, pues, antes de que suceda, ya el mercado está comenzando a reaccionar, ¿no? Y si siente que hay algún tipo de problema, pues comienzan a disparar digamos, la moneda extranjera, ¿no? En teoría, esto también está alineado al tipo de política económica que se vaya a desarrollar. Pues hasta ahora, en los últimos años, el Banco Central de Reserva pues ha tenido una política que ha permitido controlar estas fluctuaciones del tipo de cambio y evitar la mayor afectación de los agentes económicos, ¿no? Entonces, es mejor soles o dólares en un momento tan volátil, pues ahí te corres un riesgo, porque puede ser que si en este momento compras dólares cuando el tipo de cambio está demasiado alto y mañana más tarde cae, pues no, ahí vas a tener una afectación económica. Bien, vamos a dar pase ya a la última pregunta por temas de tiempo. Eh, la consulta es de Luis Enrique. ¿Qué opina de los crowdfunding como método de inversión? Ok, mira, todo lo que son las plataformas de fintech que hacen crowdfunding y crowdlending, lo que buscan es lograr la intermediación directa, es decir, buscan calzar aquellos que tienen excedentes con aquellos que están buscando recursos. El crowdfactoring es una forma de
hacer líquidos las facturas, las cuentas por cobrar que tienen. Si tú inviertes en eso, pues lo que hay que estar consciente es que a través de las plataformas, es más, hay varias que están disponibles, tú ingresas y ya ex ante te van dando un aproximado de cuál es la rentabilidad que te están ofreciendo, ¿verdad? Y normalmente esa rentabilidad es mucho más alta que otro tipo de inversión, ¿no? Como les había dicho, pues tienen que tener en cuenta de que la rentabilidad que te están ofreciendo, que estás esperando tener, pues está asociada a un mayor riesgo. ¿Cuáles son las empresas que normalmente están haciendo uso de estas plataformas? Son empresas que no lo pueden hacer o no tienen condiciones favorables para hacerlo en el sistema financiero. Por lo tanto, son aquellas que tienen un mayor perfil de riesgo crediticio. Entonces, esas operaciones sí te ofrecen mayor rentabilidad, pero también están asociadas a mayor riesgo. ¿Son una alternativa interesante? Sí, claro. Ahora depende de cuánto riesgo quieras asumir, ¿no? Y otro de los aspectos es que está condicionado a la permanencia mínima en una determinada operación, ¿no? Es decir, no es que tú puedas invertir y rápidamente recuperar, sino que tienes que esperar un tiempo mínimo dentro de esa operación para que finalmente puedas ver tu rentabilidad, ¿no? Perfecto, señorita Marita. Yo creo que esas serían ya las consultas realizadas. Tenemos muchas más consultas en el chat. Veo que varias personas están solicitando el libro y las diapositivas. Les comento, señores, que este material se les va a compartir, en cuanto a las diapositivas, se les voy a estar compartiendo por correo. Para ello es importante que puedan ir registrando su participación en el enlace que les he compartido. Es más, les comento también que todas aquellas personas que ya registraron su participación, ya les debe haber llegado su certificado de participación. Entonces, este correo les va a estar llegando a través del correo adminsistemas@camaralima.org.pe. Una vez que ya tenga todos los registrados, vamos a realizar el envío de las diapositivas. Voy a conversar en este caso con la señorita